Buen día, gracias a todas las personas que nos acompañan. Tengan todos un lindo día. El día de hoy vamos a tener un conversatorio regional acerca del impuesto mínimo global propuesto por la OCDE. Nos acompañan dos de nuestros panelistas socios de nuestra oficina en Costa Rica, Diego Salto, socio y especialista en Derecho Tributario, y Rafael Luna, socio y especialista en precios de transferencia. Cualquier duda o consulta que tengan, agradecemos por favor puedan utilizar el botón en la parte inferior de su pantalla que dice preguntas y respuestas y estaremos al final de nuestro conversatorio dando un espacio para poder contestar sus dudas. Muchas gracias nuevamente y dejo en el uso de la palabra a nuestros panelistas. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Mi nombre es Diego Salto, socio de Consortium Legal. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rafael Luno, socio de la práctica de impuestos de Consortium Legal en Costa Rica. Buenas. Para Consortium Legal y concretamente para la práctica tributaria regional de Consortium Legal, es un gusto estar acá con ustedes. Hoy con un tema que es de mucha actualidad y probablemente no tan analizado como podría eventualmente ser por las consecuencias que tiene, y que durante los siguientes 55 minutos, Rafa y yo vamos a ir abarcando. El formato es un poco diferente, no es una presentación. Como ustedes ven, no tenemos filminas. En realidad estamos, Rafa y yo, en una sala. Vamos a hacer un conversatorio puro y duro sobre este tema. Lo que no significa que vamos a ir sin ningún guión. Lo que hemos tratado es de enfocarnos concretamente en tres puntos. Primero, evidentemente vamos a hablar de la fiscalidad, de la economía digital, y vamos a ir casi como una cronología, como si fuera un cuentacuentos, un storytelling, desde donde nace el tema y por qué hoy día es una situación o es una cuestión de relevancia. Y vamos a iniciar, digamos, con un análisis de la situación actual. Vamos a llegar a lo que ha estado diciendo la OCDE, lo que ha pasado con la Unión Europea, qué va a pasar con Estados Unidos y cómo va de alguna manera a impactar a nuestros países. En un segundo momento vamos a hablar del pilar 1 y pilar 2 y luego ya vamos a ver un poquito más en específico cómo va a impactar, digamos, este tema eventualmente, si es que pasa, y eso es uno de los temas que ahora vamos a ver, a los regímenes especiales que tenemos en nuestros países, concretamente en Centroamérica, y con análisis especial de la situación del régimen de zonas francas en Costa Rica. Tanto Rafa como yo estamos basados en Costa Rica, pero igual haremos mención a lo que ocurre en otros países y con mucho gusto podemos responder a sus consultas. Si no tenemos en este momento, Rafa y yo, la respuesta, pues evidentemente tomaremos nota y con todo el equipo de la práctica fiscal de el regional de Consortium Legal, eh, pues estaremos a sus órdenes. Tal vez aquí nada más llamar la atención sobre una cosa que mencionó Diego anteriormente, y es que el régimen que se está proponiendo a través de la OCDE podría entenderse como la más grande transformación de la fiscalidad internacional que ha operado en muchas décadas. Ya tuvimos una importante transformación con la emisión de las reglas BEPS, de las 15 reglas BEPS en el año 2015. Sin embargo, este puede ser un tema incluso más revolucionario a nivel mundial porque es la primera vez que prácticamente la totalidad de los países que integran el marco inclusivo de la OCDE se han puesto de acuerdo en una materia para tratar la fiscalidad internacional de las empresas. Y, y quizás con eso podemos empezar. Hay una cita que normalmente comentamos en este tipo de actividades, que es de Tom Goodwin de Tech Targets, que es una publicación, de hecho ya es de hace bastantes años, es del año 2015, pero que pone un poco en evidencia la razón de la importancia de este tema. Dice, Uber, la empresa más grande de taxis, no posee vehículos. Facebook, la empresa más popular en medios, no crea contenido. Alibaba o Amazon, las empresas detallistas más valiosas, no tienen inventario. Y Airbnb, la mayor empresa mundial de hospedaje, no posee bienes raíces. Entonces, si vemos lo que va ocurriendo, principalmente quizás en la última década del 2000 y a partir del cambio de siglo, la economía se ha digitalizado y hoy día eso de alguna manera es lo que ha ido generando la razón de este cambio.
hay siempre una situación en materia tributaria y es que el sistema tributario va siempre persiguiendo la realidad porque evidentemente necesita ir generando contribuciones fiscales y por supuesto recaudación. Y ahí es donde empieza el mayor reto. ¿Cómo hace la administración tributaria para poder fiscalizar y cobrar los impuestos en una realidad económica totalmente digitalizada? Evidentemente, todos tenemos, la mayoría de nosotros, todos tenemos un celular y en nuestros celulares tenemos una serie de aplicaciones que tal vez para nosotros nos pueden facilitar la vida, pero que generan rentas. Sin ir más lejos, cada vez que nos metemos en una red social, hay temas de publicidad que alguien pagó para que nosotros en nuestros países lo estemos viendo y muy probablemente esas redes sociales no están pagando impuestos en cada uno de nuestros países. Eso también lo vemos a nivel prácticamente de todas las áreas de servicios. Los bancos están digitalizados, nuestras firmas de servicios están digitalizados. Evidentemente estamos hoy generando una discusión con ustedes en un medio digitalizado, virtual, y a partir de ahí se crea una nueva realidad que no necesariamente tiene una respuesta. Y como no tiene una respuesta, de alguna manera a nivel internacional ha habido una especie de iniciativa, iba a decir acuerdo, pero no hay acuerdo, que es parte de lo que vamos a ver ahora, ha habido una iniciativa para tratar de buscar soluciones a partir de las cuales se pueda generar una equidad fiscal, es decir, que cada uno pague lo que en esta dinámica se llama su cuota justa de impuestos, el fair share of taxes, y que a partir de ahí, tanto los países, en este caso nuestros países centroamericanos, como nosotros como consumidores de esos servicios, tengamos las reglas claras de cuándo tenemos que pagar impuestos, las empresas cuándo tienen que pagarlos y de qué manera, porque una forma es decir que tengo que pagar impuestos, la otra es saber cómo hacerlo. No es tan sencillo. Y pongamos un ejemplo para ir avanzando en esto. Hoy día, desde Costa Rica, alguien podría sacar una tarjeta de crédito de un banco panameño para comprar un tiquete de avión de una aerolínea colombiana para volar de Guatemala a México a través de la compra de un tiquete en una plataforma digital cuyo servidor está basado en Gran Caimán, pero que cotiza en la Bolsa de Nueva York y es una empresa norteamericana. Y en el mismo momento puedes reservar un hotel de una cadena española para ese mismo lugar en México. Estamos hablando de 5, 6, 7 jurisdicciones en un solo consumo que en los últimos años lo vemos algo totalmente normal y que implica dónde tributar a nivel de renta, quién se está ganando esa renta y dónde se está tributando, dónde tributar el consumo, en el lugar donde estoy yo realizando la compra, en el lugar donde estoy realizando el consumo específico de la noche de hotel, cómo grabar los impuestos a los transportes, qué implicación tiene el hecho que yo utilice una tarjeta de crédito de un banco panameño. Todo eso que hoy día lo vemos muy normal, en donde muchas plataformas que tenemos en el celular nos están cobrando desde Holanda o desde otras jurisdicciones con una tarjeta de crédito local. Eso es un poco el quid del asunto de lo que queremos hoy día comentarles y de lo que ha generado toda esta discusión que a lo largo de los años, y a lo largo de los años, muchísimos, si uno tuviera que escoger un año tal vez de inicio, podríamos decir que es a finales de la década de los 90, cuando en aquel momento el G7 le pide a la OCDE que empiece a revisar por qué cada vez las empresas transnacionales empezaban a pagar menos en los países más industrializados. Y para poner un caso, después de la Segunda Guerra Mundial, General Motors pagaba un montón de impuestos por sus fábricas y sus operaciones en Detroit. Y se da cuenta que si traslada la operación de manufactura tecnológica a Japón, la de ensamblaje a México, la de los muebles de cuero a Brasil y la de sus seguros cautivos a una empresa en Gran Caimán, iba a dejar de pagar muchos impuestos en Estados Unidos, iba a bajar su cuota fiscal e iba a deslocalizar su operación. Y empieza a utilizar varios países y varias jurisdicciones. Lo cierto del caso es que eso empieza a ocurrir en las últimas décadas del siglo pasado y entonces a finales de los años 90, el G7 que empieza a identificar ese tema, le dice a la OCDE investigue. Y la OCDE saca uno de sus primeros informes relacionados con esto que vemos hoy, que se llama prácticas fiscales nocivas. Y empieza a identificar una serie de requisitos a partir de los cuales hay jurisdicciones que generan lo que se llama evasión de Estado, básicamente un dumping fiscal que al final de cuentas genera una distorsión.
Este, aquí tal vez reiterar el punto de las medidas que está tomando la OCDE y el fenómeno BEPS vienen en efecto del cambio del paradigma de la economía mundial a una economía digital. Se podría decir que antiguamente se entendía que, digamos, los empresarios o las empresas que tenían realmente el poder económico eran las que tenían en sus manos los medios de producción. Digamos que esa ha sido la aproximación típica económica de cuáles son las fuerzas económicas y estaban muy relacionados con los medios de producción. Desde el momento en que empiezan a aparecer los activos digitales y empiezan a subir de precio como la espuma, este paradigma se empieza a romper porque nos empezamos a dar cuenta de que realmente ya las empresas que son poderosas no necesariamente son aquellas que tienen los medios de producción, sino aquellas que tienen los derechos de propiedad intelectual que se generan en todos los desarrollos tecnológicos. Esto por un lado. Entonces, ya digamos, si digamos uno tiene un teléfono de una marca famosa que se vende simplemente por la marca que tenga, este teléfono seguramente está fabricado parcialmente en muchos países de Asia, y entonces uno podría decir, bueno, pero es que las fábricas entonces están en Asia, quien tiene el poder económico son las empresas de Asia. Pero en el mundo digital eso ya no es así. ¿Por qué? Porque el que tiene la propiedad del derecho, de propiedad intelectual, del software, de las aplicaciones, de lo que sea, simplemente puede decir, me están cobrando muy caro por producir en este país, simplemente me marcho y me voy a otro país y empiezo a producir. Y este fenómeno de la digitalización de la economía también está muy ligado con la disparidad que tienen los diferentes países en relación con sus tarifas de renta. ¿Por qué? Por lo que estaba mencionando Diego. Eso permite que las empresas, si están en un país A que les está cobrando mucho, de repente puede irse a un país B donde les cobren menos. Y ese es precisamente el fenómeno que se está tratando de atacar con este tipo de medidas. Y ahí, Rafa, una de las cosas que se vuelven importantes es que todo el tema de la economía digital además cambia las características del negocio y la forma de abordar la manera en que la administración tributaria debe tributar. Para comentar algunas cosas. Internet de las cosas, criptomonedas, plataformas colaborativas, impresión 3D. La impresión 3D no se le da mucha bola, pero ojo, la impresión 3D va a hacer que ya cada día más, ahora un poco más industrial, pero menos comercial, pero va a hacer que una mueblería en algunos años vaya a una feria en China de muebles y ni siquiera se traiga 10 mesas y 100 sillas, sino que se va a traer dos llaves malla con los diseños y simplemente yo voy a poder comprar el diseño de una silla sin pasar por aduana, sin pagar impuestos, y luego voy a ir a alguna impresora digital que esté por mi casa y voy a decir, macho, 2 sillas para el lunes, por favor, y no voy a haber pagado absolutamente nada. El tema del cloud computing también es importante. Y esto que decía Rafa, casi que lo podemos reflejar en 4 o 5 características. Hay un problema de localización. Hoy día podemos tener desde un garaje, y evidentemente hay hasta historias de éxito de los multimillonarios de la era digital, pero desde un garaje podemos tener una transnacional. Hoy día ya no es necesario tener operación física para poder tener una implicación fiscal en diferentes países. Tenemos, por lo tanto, una ausencia de presencia física y una relevancia principalmente de la propiedad intelectual. Hoy día la propiedad intelectual es impresionante, la relevancia que tiene, la importancia, al punto que la OCDE ha estado atacando desde hace ya muchos años los famosos regímenes que se llaman patent boxes, que son básicamente eh, regímenes pseudo-zonas francas, por decirlo de alguna manera, que permite registrar una marca en algún país, cobrar una regalía y no tener ninguna implicación fiscal. Todo ese tema, localización, ampliación de mercados desde una jurisdicción, ausencia de presencia física y dependencia de la propiedad intelectual, hacen que toda la dinámica, entre esas, la que Rafa y yo estudiamos, entre básicamente en la década de los 90, cambie totalmente y no sea la misma ni para leer la ley ni para crear la ley. Es más, los convenios de doble imposición están desfasados y nuestras leyes, que se han ido actualizando un poquito más, todavía tienen una serie de condiciones que no están del todo actualizadas. Sí, esto nos lleva a otro de los temas relevantes, que es lo que se ha venido a llamar la gran crisis del establecimiento permanente. Vamos a ver, los sistemas tributarios tienen determinadas normas que hacen que una determinada renta pague o no pague en un país. Y en la gran mayoría de los países que tienen renta mundial,
la figura del establecimiento permanente es la que determina si una determinada renta va a pagar en uno o en otro país. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente los establecimientos permanentes típicamente considerados siempre se han considerado bienes físicos, son oficinas, bodegas, personal, equipo, cuestiones que se empiezan a diluir tremendamente con la economía digital. Entonces ya estos países o estas empresas ya no requieren de esa presencia física necesariamente. Y esto es precisamente lo que permite que se puedan dar ciertas maniobras con respecto a donde yo quiero determinar que estoy recibiendo los ingresos y por ende tributando. Como decíamos, el tema que hay aquí es que se pueden deslocalizar en otros países en los cuales no se tenga esa presencia física, pero sí se tengan los rendimientos con una tarifa tributaria mucho más atractiva. Y ojo, tal vez como un par de ejemplos. Cuando normalmente vemos esto en clases, a veces se habla de que es un poco como chismografía fiscal internacional. Los mejores ejemplos de lo que Rafa acaba de comentar se ve en celebridades, o en personas famosas, deportistas o artistas. Uno de los casos que más literatura creó desde el punto de vista tributario, más doctrina, fue el de Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti, que era residente fiscal en Italia, en Módena, y que tenía una tasa fiscal elevada, decide cambiar su residencia fiscal a Mónaco, donde en Mónaco únicamente iba a pagar por su renta territorial y por lo tanto no iba a pagar impuestos ahí por lo que generara a nivel mundial como si lo hacía en Italia. Traslada su residencia y la administración tributaria duda de que ese traslado tuviese realmente sustancia económica o una razón de ser. Hacen allanamientos en Mónaco, se dan cuenta que él en Mónaco había comida vencida, que no tenía una verdadera residencia ahí y le desconoce su residencia. Y eso ha pasado con muchísimos otros. Aparte de que en Mónaco además tenía en uno de los pisos de la casa vivía su esposa y curiosamente en Italia y en otro de los pisos vivía su ex esposa. Y en el otro su secretaria. Exactamente, se determinó que el centro de sus intereses económicos realmente no era en el sitio. Perdón, y eso ha pasado con muchísimos otros deportistas que han terminado yendo a la cárcel o incluso artistas que han ido defraudando muchas veces por cambios de residencias fiscales. Si usted ve las residencias fiscales de la mayoría de pilotos de Fórmula 1, usualmente no es en el lugar que son deportistas de muy altos ingresos, no son en los lugares de alta tributación, normalmente están en Mónaco, en Andorra o en algunos otros, en otra jurisdicción. Sí, es interesante porque, digamos, esta crisis del establecimiento permanente que, repito, estaba muy ligada a ubicaciones físicas, se ha venido diluyendo y el fenómeno de la economía digital seguía avanzando. Entonces, ciertamente muchos países empezaron a poner el dedo en la llaga de esta situación. Ya hemos visto, bueno, lo que comentaba Diego de las iniciativas que se han venido dando en este caso. Pero digamos aquí también hay como una especie de disparidad de criterios o enfrentamiento de fuerzas que digamos ya se han venido aclarando sobre cuál podría ser la vencedora. En efecto, digamos en Europa, principalmente en Europa, se empezó a decir, bueno, mire, estas empresas no tienen un establecimiento permanente, típico, físico en los países, pero sí que tienen una presencia digital importante. Y entonces empezó a hablarse del establecimiento permanente digital, de acuerdo con el cual algunos países de Europa empezaron a hacer ciertos cobros, principalmente a las empresas tecnológicas. Pero esto es la Unión Europea que no siempre casa en todos sus intereses con la OCDE. La OCDE nunca ha sido muy partidaria de seguir manteniendo un paradigma antiguo, pero actualizado a lo digital, sino que se ha empezado a mover a que el establecimiento mercantil podría venir derivado por su presencia en los mercados, aunque tenga cero presencia física. Y precisamente las medidas que está proponiendo la OCDE se refieren a la presencia en el mercado más que a la presencia física como fenómeno de atracción de la tributación. Me voy a ir un poquito más para atrás y quizás comentar nada más rápidamente cómo llegamos a esto que Rafa está comentando. Habíamos hablado que había un primer informe sobre prácticas fiscales nocivas de finales de los 90, en realidad es del año 98. Luego hay unas listas negras de jurisdicciones preferentes del año 2000, que Costa Rica no entra. Luego todo eso queda en el olvido porque vienen los atentados del 11 de septiembre de 2001 y en todo el esfuerzo a nivel mundial y político se va sobre todo por el tema del terrorismo. Pero donde empieza todo a enredarse es cuando viene la crisis financiera de 2008.
Y ahí es donde empieza prácticamente lo que hoy día estamos nosotros viviendo. En el 2008 se da un cambio que para nosotros los que estamos en impuestos se vuelve muy importante. Normalmente los técnicos iban detrás de los políticos diciéndole, vean, necesitamos un cambio, necesitamos hacer esta ley, este reglamento, y los políticos no daban mucha bola o no daban mucha importancia. En el año 2008, cuando se da la crisis de las entidades financieras, sobre todo los países desarrollados sacan fondos públicos para hacer las labores de salvamento, las llamadas bailouts, que entonces sacaban fondos de recursos de la hacienda pública, entregaban fondos directamente a las entidades financieras porque aparentemente el daño de su quiebra era mayor que el de sacar esos fondos. Pero ahí se da un cambio importantísimo. Los votantes, los ciudadanos, empiezan a quejarse diciendo cómo usted está utilizando fondos públicos de mis impuestos para salvar a estas personas, que son precisamente la razón por la cual estamos en crisis. Y sobre todo en los países parlamentaristas europeos empieza a haber una presión en contra de los gobernantes. Y eso hace que por primera vez el tema fiscal dé un giro de ser una cuestión técnica a ser una cuestión política. Y en el summit, en la reunión del G20 de abril de 2009 que se da en Inglaterra, fue la primera vez que un foro mundial de líderes mundiales, recuerden que en el G20 está representado más del 85% del PIB mundial, o sea que ahí se toman las decisiones. Gordon Brown, quien era el primer ministro, empieza diciendo, este es el fin de la era del secreto bancario, y Nicolás Sarkozy también empieza a decir, esta es la era donde vamos a ir en contra del fraude fiscal. Y a partir de ahí se empieza a generar toda una dinámica mundial que empieza a agravarse un poquito más adelante, como en 2010, 2011, cuando empiezan los medios de comunicación internacional, Al Jazeera, BBC, la CNN, a hacer reportajes de que muchas empresas transnacionales, Google, Apple, Amazon, Starbucks, no han pagado impuestos en sus operaciones. Para poner un caso, Google cedió la explotación de su propiedad intelectual fuera de Estados Unidos a una sociedad irlandesa, quien a su vez cede su gestión a una sociedad holandesa, quien a su vez vuelve a cederlo a una sociedad irlandesa. En ese momento, Irlanda tenía una norma que decía que para ser residente en Irlanda se requería tener la administración efectiva en Irlanda. Esa tercera sociedad tenía su administración efectiva en Bermuda, y en Bermuda solo se pagaba el 2% de impuestos. Entonces, al final, esa estructura que se ha llegado a llamar el doble sándwich irlandés, venía y que se hace pública, viene a comprobar cómo muchas de estas transnacionales y digitales, la gran mayoría, no todas, pero digitales, empiezan a utilizar el sistema, y el sistema tributario estaba como un queso suizo lleno de agujeros. Un último ejemplo, el CEO de Starbucks, Schultz, va a la Cámara de los Comunes en Inglaterra y lo interpelan y le dicen, vea, su empresa no ha pagado ni un 5 en Inglaterra por más de 10 años que tiene de operar aquí. Y el señor simplemente dice con toda la tranquilidad, mire, señora diputada, mi empresa y yo no hemos defraudado, hemos pagado los impuestos que esta misma Cámara ha aprobado. Y ahí es donde nace el tema de BEPS, en donde el G20, ya no el G7, el G20 le dice a la OCDE, hombre, haga un estudio porque ahora resulta que las transnacionales están cumpliendo con todo, que las empresas están cumpliendo con todo, pero cada vez se paga menos impuestos. Sí. Tal vez nada más aprovechando el ejemplo que estaba dando de Diego de Google en Irlanda. Y alguien se podrá preguntar, bueno, ¿por qué Irlanda? Bueno, hay que empezar por decir que además en Irlanda la tasa fiscal efectiva es muchísimo más baja que en el resto de los países de Europa. Ellos tributan alrededor del 12% por el impuesto sobre la renta, cuestión que ha sido sumamente criticada por el resto de los miembros de la Unión Europea porque consideran que eso es una especie de dumping fiscal. Sin embargo, Irlanda también dice, mire, yo tengo soberanía y yo estas tasas no se las estoy cobrando a unos sí y a otros no, sino que es la tarifa general. El problema está en que ustedes quieren cobrar mucho más de lo que deberían de estar cobrando. Entonces, precisamente, digamos, este caso de Irlanda o de algunos paraísos fiscales, lo que demuestran es precisamente la disparidad que existe en las tasas efectivas de renta de los países y por qué es posible realizar ese tipo de planeaciones fiscales. Perdón, y ahí hay una enorme discusión que muchas veces la hemos tenido internamente, que es un tema de soberanía fiscal, ¿verdad? Porque aquí obviamente son las grandes potencias queriendo seguir cobrando lo mismo que siempre han querido cobrar, o las grandes economías. Y hay un tema que es bien importante, que si, por ejemplo, en Panamá ha sido siempre una discusión, porque a mí me van a tener que venir a imponer lo que yo quiero tributar. Si Irlanda quiere tributar, cobrar el 12,5, ¿por qué no lo tiene que hacer? Y ahí es donde lo que se ha querido hacer, de forma correcta o no, vamos a valorarlo,
es generar un cambio de conciencia y es, usted no es que no tenga la libertad o que no tenga la soberanía de hacerlo, pero en un tema fiscal necesitamos hacer como una telaraña donde todos lleguemos a un acuerdo porque si no nos vamos a perjudicar. Eh, yo no sé si es una doble moral o no. O sea, obviamente ahí hay una enorme discusión de qué tanto las grandes economías exportadoras de capital pueden venir a decirle a las pequeñas economías importadoras de capital que no pueden cobrar impuestos para que los otros lo sigan cobrando. Pero esa es un poco la discusión que ha habido durante muchos años también. No, y ahora lo veremos más adelante porque parte del plan de los famosos pilares 1 y 2 de la OCDE, de alguna forma lo que tienen, digamos, en mi opinión muy personal, tienen, digamos, un trasfondo económico que no es tan visible, pero la forma en la cual se vende la idea de los pilares 1 y 2 es que todos los países, inclusive los subdesarrollados, van a tener más posibilidades de atraer recursos al fisco. Eso está por verse y eso es parte de lo que vamos ahora a analizar más adelante porque es un tema tremendamente complejo y en el cual existen miles de opiniones. Volviendo un poco a la línea del tiempo, el G20 le dice a la OCDE, por favor, haga un estudio, qué es lo que está pasando, porque ahora resulta que todo el mundo paga menos impuestos. Y lo que se llega a la conclusión es que existen dos características. Se están erosionando las bases imponibles de los países, es decir, cada vez se está pagando menos en determinados países y se están trasladando utilidades de un país a otro. Y eso es lo que lleva al final de cuentas a lo que se llama el instrumento BEPS, BEPS que es BEPS, que es básicamente las iniciales en inglés de Base Erosion and Profit Shifting, erosión de bases y traslado de utilidades. Y BEPS, que normalmente ahora lo escuchamos, por lo menos en materia tributaria, mucho más a menudo, BEPS ha sido, hoy día, quitando el ejercicio que vamos a hacer hoy de Pilar 1 y Pilar 2, ha sido el mayor esfuerzo de cambio de la fiscalidad global o a nivel mundial, y que de alguna manera, incluso Costa Rica ha sido parte muy activa y receptiva de esos cambios. BEPS en realidad, como decía Rafa al inicio, son 15 acciones. Y cuando decimos acciones, yo creo que es más fácil conceptualizarlo de que son 15 acciones en donde 14 de ellas son 14 diagnósticos. Entonces, por ejemplo, el plan de acción 1, que es el que estamos hablando hoy, es de economía digital, que se llama Los retos de la economía digital, y es un libro, un informe de más o menos 360, 380 páginas. Y así sigue cada uno, me parece que hay 4 de precios de transferencia, se pueden dividir en 3, aquellos que generan coherencia, aquellos que generan sustancia y aquellos que generan transparencia. Y ahí es un poco la manera de hacerlo. Y el de economía digital, de hecho, que es transversal, está con los 3. Y cada uno de estos 14 libritos tienen grupos de trabajo, ha sido muy analizados durante años. Esto no es una cuestión que ha salido de un mes a otro, son grupos de trabajo donde se le dan audiencias al sector empresarial, al sector público, al sector académico, liderados evidentemente por la OCDE, que es, aunque no es formalmente, pero uno podría decir que es la Administración Tributaria Global. Es después del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, probablemente el organismo multilateral más importante del mundo. Y a partir de ahí, desde el 2015, empiezan a salir los borradores y documentos finales, en algunos casos, de esas 14 iniciativas. Y la gran pregunta que había era, para que esto no quedara como una iniciativa meramente académica, ¿cómo vamos a poner en práctica esas 14 iniciativas? Y básicamente toman en consideración lo que ya había ocurrido en otras áreas, como en los acuerdos de París, en temas de medioambientales o en el acuerdo de Río, en donde lo que se hacen son acuerdos multilaterales, es decir, un único convenio multilateral marco para todo el mundo, todos los países suscribientes, y cada país, eso sí, tiene la libertad de hacer alguna que otra salvaguarda y decir en esto sí, en esto no. Y entonces el plan de acción 15 lo que hacía era precisamente establecer los parámetros de ese acuerdo que se llama el MLI, el MLI, que es el marco multilateral, y es donde se pone en práctica. ¿Para qué? Para que Estados Unidos no tuviera que ir a negociar con Inglaterra, a negociar con Japón, a negociar con México, sino en un solo acuerdo se modifica absolutamente todo. Y muchos países, incluyendo Costa Rica, no fueron la excepción, en donde no solo lo suscribieron, que modifica los convenios de doble imposición que tenemos nosotros suscritos, sino también se implementaron, que
quizás ahí es donde viene parte del problema. Muchos países, sobre todo latinoamericanos, incluyéndonos, generaron iniciativas legislativas por su propia cuenta, que a veces esa tropicalización más bien ha sido peor que el remedio que estaba planteando la OCDE. Sí, y aquí, digamos, vale la pena reiterar de esas 15 acciones BEPS, es decir, ya hemos visto que en el mundo se empezó a dar una preocupación seria por la erosión de las bases imponibles y el empujar ingresos a países de baja jurisdicción. Y, digamos, ya después de 2010, la OCDE se pone manos a la obra aproximadamente en el año 2013 y en el año 2015 ya se aprueban las 15 acciones BEPS. Como decía Diego, la opción 1, que es de economía digital, es transversal a las otras. De hecho, ese es el detonante de las otras 14 medidas. Las otras 14 medidas lo que vienen es más o menos a tratar de implementar las nuevas medidas de economía digital que no se habían venido tomando. Entonces, ¿qué ocurrió? En el año 2015, cuando se aprueban las BEPS, la más importante y la que es el disparador prácticamente de todas las demás, que era la de economía digital, es en la que menos se avanzó. Como decía Diego, en las otras 14 acciones hubo muchísimos desarrollos, muchísimos adelantos, pero en la acción 1, que era la que disparaba todo lo demás, es en la que menos se pudo avanzar. Esa fue precisamente la razón por la cual algunos países de la Unión Europea decidieron empezar a tomar medidas unilaterales básicamente en contra de las empresas digitales. Y este fenómeno que hemos venido explicando antes se tradujo en lo que comúnmente se ha venido a denominar el Google Tax, que era una forma en la cual la Unión Europea creaba un establecimiento permanente digital en algunos de esos países y les empezaba a cobrar impuestos. Ahora bien, el tema era que como no había una unanimidad en la medida, empezaron a darse fenómenos en los cuales las mismas empresas podían venir siendo tratadas de forma muy distinta entre todos los países. Perdón, pero ojo ahí la contradicción, ¿verdad? Todo esto empieza porque se quiere generar coherencia a nivel del sistema, a nivel mundial, pero cuando ese sistema no convino a los intereses de algunos países, Francia, por ejemplo, empiezan a generar sus propios, los que se llaman los Digital Service Taxes, DSTs, que han sido una enorme discusión a nivel mundial, pero sobre todo a nivel de la Unión Europea, y que de alguna manera lo que genera es el efecto totalmente contrario. Queremos generar una globalidad y una estandarización. Una estandarización, y más bien se está generando pequeñas cédulas o cápsulas en cada uno de los países, partiendo del hecho que obviamente es muy difícil no poner nombres, pero una empresa como Facebook, que actúa en todo el mundo, pero tiene presencia en muy pocos países, al final de cuentas tiene unas cargas fiscales prácticamente solo en los países en donde le puedan llegar a grabar un Digital Service Tax, correcto, que no genera ningún tipo de lógica. Sí, y bueno, al final de cuentas, un poco lo que ocurrió con este fenómeno es que casualmente la gran mayoría de las empresas digitales importantes del mundo están en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se empezó a sentir muy incómodo con la situación de lo que estaban haciendo algunos países de Europa con lo que coloquialmente se le ha venido a llamar el Google Tax. Y entonces lo que le dijo a la Unión Europea es, miren, ustedes están perjudicando especialmente a las empresas americanas. Y aquí hay otro fenómeno interesante y es el de la velocidad. Fíjense que cuando salieron, se empezaron a tratar las acciones BEPS, las 15 acciones BEPS en el año 2013, solamente tomó 2 años para que publicaran las 15 acciones y se empezaran a implementar. Con la relevancia que tienen ese tipo de medidas, eso ya per se significa una revolución total en esto. Pero seguíamos con el problema de que la OCDE seguía estando en el tema del el market share que tenían las empresas y no su establecimiento digital en cada uno de los países. ¿Y qué es lo que pasa? Esto se junta con un fenómeno de economía y de política mundial. Ustedes saben que Donald Trump había disminuido drásticamente las tarifas del impuesto corporativo en Estados Unidos, creo que a un 21%, y después llegan los demócratas con Joe Biden, que tienen un plan de reconversión y de inyección de capital a Estados Unidos que calculan que es entre 2 y 3 billones de dólares. Es decir, es una cifra astronómica. Entonces, Estados Unidos ha jugado un papel muy importante en esta dinámica, porque Estados Unidos decía,
No hemos hecho nada con la economía digital. Lo que nos está pasando es que en Europa están grabando a un montón de empresas americanas digitales de forma no demasiado coherente, y ahí es cuando se necesita el dinero, que precisamente a través de Janet Yellen es Estados Unidos el que empieza a darle un impulso feroz al tema de los pilares. Pero la condición que ponen los Estados Unidos para esta aprobación es, eso sí, vamos a pasarnos a un establecimiento permanente donde se van a grabar las rentas por el porcentaje de mercado, pero la condición es eliminen absolutamente todos los Google Tags para que no haya competencia y que solamente haya un sistema. Y con esto que estoy hablando de la rapidez, esto también se demuestra precisamente en los pilares 1 y 2. Nosotros estamos hablando de esto hace un par de años, si acaso, y ya estamos en cierres de que empiece la aplicación, la mayor transformación tributaria de la historia del mundo, y se está haciendo a golpe de tambor, diría yo incluso a marchas forzadas, y eso es parte de lo que vamos a hablar ahora posteriormente, de si es realista las metas temporales que se han puesto. Dos cosas al margen de lo que comenta ahora Rafa. Viene BEPS, 15 acciones, y empezamos a ver todo. Efectivamente, el plan de acción 1, que es el de economía digital, a nivel de lectura quizás es el más fluido, pero no concretaba. Y no concretaba en dos temas. Vean que en economía digital estamos hablando de dos cuestiones: cuándo se graba el IVA y cuándo se graba la renta. En el IVA, curiosamente, no ha habido discusión. En el IVA ha sido muy fácil llegar a un acuerdo. Se va a grabar en el lugar de consumo. Y eso hay un acuerdo prácticamente global. La discusión era en renta. ¿Qué se iba a grabar y cómo se iba a grabar? ¿Por qué? Porque ahí empiezan a analizarse cosas que ahora conversábamos de la presencia física, o si se necesita un nexo, o si simplemente se necesita tener una cuota de mercado, que obviamente la realidad ha cambiado. Ya para tener un establecimiento permanente o ser importante o relevante fiscalmente en un país, no hace falta tener empleados. Evidentemente es muy diferente para una firma de servicios que para una empresa digital o de contenidos. Pero evidentemente, pongamos el mismo ejemplo, Facebook no tiene operación. Es más, desconozco el número de países en los que tiene operación, pero son pocos. Y por supuesto que no tiene nunca en nuestros países. Ahora, ¿qué hacer? Y eso empieza entonces a ponerse un plan bastante ambicioso de fechas, que más o menos daba de que en octubre de 2020 tenía el plan, obviamente el grupo de trabajo que estaba haciendo esto con las retroalimentaciones del sector privado, del sector académico y público, se debía tener absolutamente todo aprobado. Evidentemente se vino la pandemia, los plazos se extendieron, y ya básicamente finales de 2019, principios de 2020, se empieza a hablar de la solución. Y obviamente es una solución que viene desde el punto de vista político, y la solución era los famosos, que ahora vamos a hablar, Pilar 1 y Pilar 2. O sea, cuando hablamos de Pilar 1 y Pilar 2, en realidad estamos hablando de una derivación del Plan de Acción 1 de BEPS, de economía digital, para determinar cómo vamos a grabar las rentas obtenidas por estas empresas digitales, y que en el fondo tiene valga la redundancia, un trasfondo totalmente global, porque por cambiar esto nos están cambiando todo el sistema. Entonces, como decía Rafa, esto es un acuerdo global. Como no hubo mucho acuerdo, los países europeos empiezan a sacar los impuestos de servicios digitales, los Digital Service Taxes, y Estados Unidos, sobre todo en la época Trump, se lava las manos y dice: a mí con esto no me venga evidentemente a hablar. Cuando entra Biden, Janet Yellen, de hecho en una conferencia de prensa dice: vamos adelante con esto. Esto fue hace año y medio, más o menos, recién entrando. Y a partir de ahí, la OCDE se frota las manos y dice: ahora sí vamos para adelante, porque ahora sí tenemos un acuerdo. Ya vamos a entrar a ver el contenido, pero nada más para terminar, desde el punto de vista estrictamente político, para que esto tenga sentido tiene que haber un acuerdo global. Si no está Estados Unidos, es difícil que esto llegue a buen puerto, lo que no significa que no tenga consecuencias, y vamos a ver ahora un par de ejemplos. Pero en Estados Unidos se tiene que aprobar esto, y hay un tema que es bien importante, y es que no porque lo diga Janet Yellen va a ocurrir. Obviamente esto tiene, como es un tema de tratados o de convenios internacionales, tiene que ser aprobado por el Senado en Estados Unidos.
y el Senado, concretamente un congresista que se llama Joe Manchin, que es el que coordina todos estos temas, que es demócrata, ya dijo, no vamos a aprobar este tema, no lo vamos a apoyar. No vamos a apoyar este ni muchos otros temas que se quieren hacer desde el punto de vista económico. Entonces, en Estados Unidos, esto está cuesta arriba. Y más que hay elecciones de medio periodo ahora en octubre, y si los republicanos vuelven a tomar control, pues evidentemente esto va más hacia atrás. En Europa, las reuniones del ECOFIN han venido teniendo una negativa de Polonia inicialmente y de Hungría, y no se tiene un acuerdo de los 27 países. Entonces, sin un acuerdo, porque tiene que ser por unanimidad, tampoco se va a aprobar a nivel de la Unión Europea. La OCDE, que nuevamente se frotaba las manos, y el director de política fiscal de la OCDE es un tipo que se mueve mucho, muy agresivo, Pascal Saramans. Él, lo que venían diciendo es que esto ya se iba a implementar a partir del próximo año. Y ahora 2023 ya habían 23, dicho, 1 de enero. Y ya ahora están extendiendo los plazos. O sea, ese plan ambicioso que ahora vos comentabas es difícil, pero yo no lo veo. Pues, personalmente no creo, y por lo que hemos hablado en otros foros con colegas norteamericanos o europeos, es difícil que esto llegue a buen puerto, y lo que podría llegar a ocurrir políticamente, salvo que haya un cambio de último momento o alguna negociación, es que se refuercen nuevamente los digital service taxes. Sí, aquí digamos, ocurrir. yo comentaba antes, digamos, del plan ambicioso de inyección de capital en Estados Unidos que tiene el gobierno de Biden, y el tema era de dónde sacaban esos recursos. Entonces, claro, la idea era pasar de esa tarifa que estaba en el 21%, y la han estado hablando de que se suba la tarifa corporativa a un 27-28%. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso le da pavor a los Estados Unidos, porque el volver a subir las tarifas corporativas lo que podría producir es una estampida de las empresas que ya están en Estados Unidos y de aquellas que se hayan vuelto a relocalizar en Estados Unidos precisamente por la tarifa tributaria más baja. Entonces, por eso decía, Estados Unidos juega un rol fundamental, porque de alguna forma se podría decir que están jugando a dos bandas. Ellos dicen, si nosotros subimos mucho la tarifa de renta para cobrar más impuestos, se nos van a ir las empresas. ¿Qué se puede hacer para que las empresas no se vayan? Que esas disparidades tributarias que existen en el mundo se empiecen a alivianar o a eliminar. De tal forma que, por ejemplo, el Pilar 1 y el Pilar 2, que ahora lo van a explicar de una vez, ahora Diego explica básicamente en qué consisten los dos pilares. La idea que se mantiene con esos dos pilares es que ya no sirve que la empresa se vaya a otro país, porque en ese otro país también le van a seguir cobrando impuestos de acuerdo con los pilares 1 o 2 o incluso los dos. Entonces, esto es una especie de juego de ajedrez fiscal en la cual se busca aumentar la recaudación, pero sin espantar a las empresas. Y lo que se hace es decir, vea, si usted se quiere localizar en un país de baja tributación, lo que usted no esté pagando en ese país, Pilar 2, me lo va a tener que pagar a mí. Entonces, no, nos quedan más o menos unos 10, 12 minutos. Vamos a ver, de todo esto, ¿qué es lo que estamos hablando en términos de Pilar 1? Y empecemos por ahí, ¿verdad? Son dos, le llamamos Pilar 1, se le llama Pilar 1, Pilar 2, que también a nivel de la jerga se llama BEPS 2.0, aunque eso no es un término legal, o sea, no es un término oficial, perdón. En el tema Pilar 1, lo que se está buscando es redistribuir las potestades tributarias de las multinacionales, es decir, que las empresas no lleguen a pagar únicamente donde están localizadas, donde tienen su sede de negocio. Entonces ponen, por ejemplo, en el tema de Pilar 1, ¿a quién va a aplicar el Pilar 1? Va a aplicar a las empresas que tengan un ingreso de aproximadamente o superior a 20 billones de euros y que tengan al menos un 10% de rentabilidad. Entonces, si esas empresas que se estiman son solo 100 a nivel mundial, más o menos, empresa más, empresa menos, esas empresas van a distribuir lo que están pagando en impuestos en todos aquellos países donde tienen actividad aunque no tengan presencia física. Eso quiere decir que Facebook va a agarrar, y para poner un ejemplo, si está pagando $100 de impuestos en Estados Unidos, va a agarrar, de acuerdo a estas nuevas reglas, un porcentaje de ese impuesto que paga en Estados Unidos, lo va a meter, por decirlo de una forma más coloquial, en una bolsa común, y cada uno de los países de donde Facebook tiene operación va a agarrar una porción. Eso sí, si se dan ciertos requisitos. Uno de esos requisitos es que el país que tiene derecho a cobrar es aquel en donde
Facebook tiene al menos $1 millón al año en ingresos, en publicidad. Bueno, eso depende del nivel de PIB per cápita o del nivel de PIB, o si se tiene 250.000 euros. Pero básicamente, en términos prácticos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica vamos a poder recibir alguna renta de lo que estas 100 empresas están pagando en los lugares de sus sedes de negocio por los negocios que están teniendo en nuestros países. Este pilar 1, lo que está explicando Diego, es, por decirlo así, la forma de dorar la píldora del pilar 2, porque eso básicamente implica que todos los países, incluido Costa Rica, de repente vamos a tener un ingreso de fondos tributarios gratis, sin hacer absolutamente nada y sin tener que quedarle mal a las empresas ni a la Asamblea Legislativa. Como decía Diego, con respecto al pilar 1, en este momento se calcula que son aproximadamente 100 empresas las que tienen ese volumen de operaciones de 20 billones. Pero, digamos, dentro de las provisiones, en el año 2030, asumiendo que se hubieran cumplido los plazos de entrada en vigencia, no sabemos si ese también se va a cambiar. Otra de las cosas que se decía era que en el 2030 ese umbral de 20 billones se iba a bajar a 10 billones. Si 20 billones implica 100 empresas, no significa que 10 billones implique 200 empresas. Lo que se ha calculado es que pueden ser hasta 700 empresas, porque las que tienen 20 billones realmente son las empresas más grandes del mundo, pero hay muchísimas más que están entre los 10 y los 20 billones que entrarían en ese juego también a partir del año 2030 o 31. Eso no lo sabemos porque la entrada en vigencia era el 23, ya dijeron que ahora va a ser el 24 y no sabemos si eso también eventualmente llevaría un movimiento. Eso con respecto al pilar 1. Y nada más, y se implementaría a través de un convenio multilateral. Eso es fundamental, eso lo podemos comentar ahora. Luego, pilar 2. Una vez que todo esto se dé, lo que se quiere es generar un impuesto mínimo global, que es como el famoso Global Minimum Tax. Y es un impuesto que se ha fijado en el 15% sobre las utilidades netas, o es una tasa fiscal efectiva, ¿verdad? No es una tasa nominal, ¿verdad? La tasa nominal en términos prácticos es la que está en la ley, la tasa efectiva es la que yo realmente termino pagando. Aquí estamos hablando de un 15 a nivel efectivo. Perdón, nada más una aclaración. ¿De dónde salió ese 15? Nada más saber que históricamente el primer plan del Pilar 2 estaba hablando de un impuesto no de un 15%, sino de un 22 o un 23%. Lo que pasa es que, vuelvo al tema, como Estados Unidos era el principal movedor de esta dinámica, sabía que tener un consenso internacional sobre un 22% era prácticamente imposible. Después empezaron a hablar de un 18 y al final se llegó a un acuerdo en que el 15 era un número que, digamos, era potable para la mayoría de las jurisdicciones, como ha resultado serlo, porque lo han aprobado. Ahora, sé que nos queda poco tiempo, entonces quiero nada más avanzar en dos cosas. ¿Cómo termina el Pilar 2? El Pilar 2 lo que dice es, se tiene que pagar las empresas. Aquí no estamos hablando de jurisdicciones, aquí estamos hablando de empresas. Tal vez eso es importante. No estamos diciendo que los países deben cobrar un mínimo del 15%, eso no se dice. Lo que se dice es, las empresas deben pagar un mínimo del 15%. ¿A dónde lo van a pagar? Tendrá que ser en el lugar donde tiene su operación, es decir, una empresa de zona franca que está en Costa Rica, en el lugar donde queda su empresa matriz, o donde queda la sede de dirección de su empresa, o en alguna de las filiales de ese grupo empresarial. Alguien, y en algún lugar, pero se quiere que se pague al menos el 15%. Y aquí yo creo que para tenerlo, tal vez entrar en detalle a unos comentarios finales, Rafa, esto va a aplicar a las empresas que tengan al menos ingresos por encima de los 750 millones de euros. Vean la diferencia, 20 billones a 750 millones de euros. Y aquí la enorme pregunta, ¿cómo puede afectar eso o al ciudadano de a pie, o a todos nosotros, o a las empresas de zonas francas? Y yo creo que el primer comentario es, ¿cómo va a afectar esto al ciudadano a pie? Yo creo que le afecta enormemente, tal vez no se va a dar cuenta, pero le va a afectar el bolsillo, porque ese impuesto alguien lo va a terminar pagando y somos todos nosotros. Evidentemente, dudo mucho que la rentabilidad de las empresas vayan a sufrir tanto como van a sufrir nuestros precios, que se van a incrementar. Lo segundo es, tienen que cambiar los regímenes de zona franca de nuestros países. No necesariamente. Lo que sí se tiene que tener muy claro es que el enfoque de atracción de inversiones a través de exenciones en renta se acabó, por decirlo de alguna manera.
y por lo menos conocemos bastante en detalle lo que ha estado haciendo Costa Rica a través de COMEX, CINDE y Procomer, y lo que se está buscando es cómo poder reactivar el régimen de zona franca para que no gire, no sea, digamos, tributocéntrico y no gire alrededor de una exención de impuestos, sino que podamos ser atractivos como país independientemente de que ofrezcamos o no. Y nuevamente, lo que no significa que esto implique, porque el Pilar 2 lo dice expresamente, no es una obligación de todos los países subir impuestos, pero sí de respetar que esto ocurra a nivel global. O sea, que Costa Rica no debe necesariamente y a rajatabla modificar su ley de impuestos de zona franca, lo cual es una opción, pero lo importante es que las empresas a nivel global van a tener que pagar eso. Sí, volvemos al tema, economía digital y cómo puede impactar esto a zona franca. Yo creo que aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Empezamos toda esta charla hablando de la importancia de la economía digital y de qué había permitido esa economía digital, por ejemplo, localizar los derechos de propiedad intelectual en una jurisdicción que se pagaba poco o nada de impuestos, prácticamente sin materialidad de ningún tipo. Entonces se transferían y entonces las operaciones de las entidades operativas tenían cierto margen de utilidad, pero le tenían que pagar a esta empresa por los derechos de propiedad intelectual donde no se pagaba. Eso realmente, dentro de los muchos casos de elusión, que no evasión, de elusión fiscal que se han dado a nivel internacional, fueron los que más molestaron y los que empujaron estas medidas. Pero hay que considerar una cosa, Costa Rica en este caso es diferente. Ciertamente nuestro régimen de zonas francas no cobra impuesto de la renta, pero lo que es cierto también es que nuestro régimen de zonas francas en Costa Rica tiene una materialidad absoluta. Es decir, aquí simplemente para que te aprueben el régimen de zonas francas y te dan el contrato firmado, tenés que demostrar que va a haber una inversión real, que va a haber personal, que se van a hacer inversiones, compras, que va a haber sinergias, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí desgraciadamente puede ocurrir que algunos países como Costa Rica, que tiene una zona franca muy sólida, muy robusta, muy material, en la cual no se está simplemente poniendo la mano para recibir ingresos y no pagar impuestos, sino que realmente tienen operaciones reales y materiales, podrían de alguna forma verse afectadas en los casos en que algunas de esas empresas de zona franca caigan en los umbrales que ha estado mencionando Diego sobre facturación o utilidades. Entonces, hay que tener muy claro que el régimen de zona franca en Costa Rica es uno de los mayores impulsores de la economía, del empleo, de las sinergias y de la inversión extranjera directa, y que hay que tener mucho cuidado en tratar de modificar regímenes que al final de cuentas los pilares 1 y 2 no estaban diseñados para países como Costa Rica, que han cumplido seriamente en términos de materialidad de las empresas que operan en nuestro país. Nos quedan un poquito menos de 3 minutos, entonces quizás nada más hacer algunos comentarios finales. Quizás el primero, obviamente nos emocionamos mucho hablando de un montón de temas y creo que podríamos hacer otro conversatorio donde podríamos terminar de ampliar sobre algunos otros y sobre algunos comentarios y consultas que nos han llegado. Y vamos a organizar la fecha, igual se los comentamos. Lo segundo es, ¿qué alternativas tienen los países? Lo que está claro es que muy pocos países quieren ser los líderes o los disruptores. La mayoría de países quieren ser los seguidores. Queremos ver qué van a hacer nuestros competidores de atracción de inversión para luego poder tomar nosotros las decisiones. El que cambie de primero su sistema tributario evidentemente se va a exponer a quedar en la cola y va a quedar rezagado. Hoy día sobre todo que hay una enorme competencia en la atracción de inversión y que nuestros países se benefician del concepto del nearshoring o del friendshoring que está generando una atracción desde Asia hacia nuestras jurisdicciones. Entonces, cash grants o subsidios son unas alternativas, invertir en capital humano, invertir en investigación y desarrollo. Todos esos son elementos que se están viendo en cada uno de los países y que vamos a seguir analizando para compartir con ustedes en una próxima fecha donde podamos ir ampliando y más de lleno podemos abarcar el efecto concreto que vamos a tener ya en la medida en que vayan avanzando las propuestas en los regímenes de zona franca en cada una de las regiones. No sé. Nada más, tal vez como cierra, nosotros hemos a propósito no entrado en demasiado detalle con las reglas, los umbrales, los porcentajes y este tipo de cosas, porque eso es una materia que todavía está en desarrollo. Solamente decir que la Unión Europea y la OCDE están a marchas forzadas por el punto de vista político
pero estas medidas resultan de una tremenda complejidad de aplicación práctica y por ende ha habido muchas manifestaciones que empiezan a decir esto hay que simplificarlo, esto va a generar problemas de doble imposición, es decir, el sistema podría generar todo lo que está llamado supuestamente a no hacer. Entonces, la perspectiva de que esto se realice o no es incierta, lo que estaba diciendo Diego, no sabemos si en el Senado de Estados Unidos va a tener los votos, no sabemos qué va a pasar con Hungría, con Polonia, sabemos que Alemania ya está diciendo de que ellos no quieren ser los primeros en esto y eso que forman parte del bloque duro. Entonces, el tema es un poco incierto, está un poco verde, no se tiene todavía claridad de cómo arreglaría, de cómo aplicarían las reglas o el impacto real económico que tengan y por ende, como dice Diego, creo que podríamos hacer varias charlas más según vayan aclarándose los nublados del día. Se nos fue el tiempo. Más bien, muchísimas gracias, Rafa, a Rebeca y a Jessica por todo el apoyo técnico. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a ver las consultas y responderlas y quedamos pendientes para una próxima fecha. De parte de Consortium Legal y concretamente la práctica tributaria regional, les agradecemos nuevamente y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.